A esta hora continuamos ofreciéndole a nuestros oyentes puntos de vista, análisis sobre lo que fueron la jornada electoral, lo que fue la jornada electoral del pasado domingo 11 de marzo, cuando los colombianos tuvieron la oportunidad de renovar el Congreso de la República, renovar corporaciones como la Cámara de Representantes y el Senado. Además, los colombianos o ciertos colombianos tuvieron la oportunidad de elegir candidatos por dos colectividades para la presidencia de la República. En lo que respecta a La Guajira, ¿qué pasó? A esta hora hemos invitado al ingeniero Roberto Gutiérrez Castañeda, de una gran experiencia en la administración pública y también, desde luego, en las lides políticas. Está aquí en los estudios de Guajira Estéreo. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe, y a tu equipo de trabajo. Y gracias por esta oportunidad, porque cada vez que tengo la satisfacción y el honor de estar frente a ustedes, llega a mi mente aquel poema de Zalamea que dice que en las orillas del Ganges que veía cómo crecía la audiencia, y todo el mundo tiene que estar convencido de que este medio informativo cada día cubre más y más espacio de opinión. Muy amable, y también es muy placentero para nosotros tenerlo aquí siempre en los estudios de Guajira Estéreo. ¿Cuál es la lectura, ingeniero Roberto Gutiérrez, que usted le da a las elecciones en el departamento de La Guajira? Estas fueron unas elecciones dentro del cronograma oficial, pero fueron unas elecciones atípicas completamente. Quienes no conocen el devenir del departamento de La Guajira pueden estar desorientados por lo que pasó. La gente no logra explicarse qué fue lo que pasó. Eso tiene una explicación clara. Una de las razones por las cuales se dieron las coaliciones que en el pasado no se hubieran dado es que hoy por hoy los partidos han perdido su norte. No hay una frontera entre la concepción ideológica y doctrinaria de un partido con otro. Hoy se habla de la derecha, del centro y de la izquierda, pero en realidad, de verdad, no hay una definición exacta sobre lo que es lo uno y lo otro, porque todo lo que se busca es detentar el poder. Ante esa circunstancia y ante el escepticismo del pueblo de La Guajira, sobre todo el pueblo de La Guajira, que ha sido tan golpeado por el régimen centralista del país y por la insatisfacción de sus necesidades que no han tenido eco ante los dirigentes propios y extraños, se dio la razón de no votar por quien presentara mejores propuestas, sino quien dejara mejores aspiraciones a sus deseos personales. Y eso fue lo que sucedió. Unido al desacierto de algunos directorios políticos en el departamento de La Guajira, que no han sido constituidos para defender la idea primigenia de cada partido, sino los clanes familiares, dio como resultado que hoy sean representantes del departamento de La Guajira personas que primero no se identificaban con ese credo, y si se identificaban con ese credo no salían a defenderlo. Doctor Roberto Gutiérrez, la situación en el liberalismo en La Guajira es de división, por el panorama que usted acaba de exponer. ¿Se estarían enfrentando quienes apoyaron otros candidatos diferentes a los del liberalismo a alguna sanción o alguna denuncia por desobediencia de partido? No. En La Guajira y en Colombia nadie tiene la autoridad moral para exigirle a ningún miembro de un partido que cumpla a rajatabla los estatutos y las resoluciones de los partidos. Ninguno, ni César Gaviria a escala nacional, ni ningún dirigente, ningún directorista en el departamento de La Guajira están con la autoridad para hacerlo. Hablando del Partido Liberal, que es el partido de mis entrañas, por el cual he luchado toda la vida, el desacierto de los últimos 4 o 6 años del Partido Liberal es notorio. Hoy el Partido Liberal, que era
el abanderado de la lucha social en el departamento de La Guajira y el que definía los procesos electorales, hoy es una colectividad desorientada que no sabe para dónde va y que en los guarismos electorales demostró que está ocupando el último lugar, porque antes que partido hay clanes familiares. Eso en La Guajira solamente. En La Guajira, y podríamos decir que es un reflejo de lo que pasa a escala nacional. A nivel nacional hay rebelión en el Partido Liberal y le están pidiendo al expresidente Gaviria que se eche a un lado. ¿Cuál es su apreciación sobre el particular? Estoy de acuerdo con eso. El mismo lunes en la noche, le envié un mensaje al veedor nacional del partido donde decía que si había dignidad debía renunciar la dirección nacional en pleno, como sucedía en el pasado, cuando por ejemplo el caso de Gaitán y la Casa Santos, cuando Gaitán ganó las elecciones, los Santos cogieron y le dijeron: le entregamos la llave del directorio nacional, porque uno tiene que afrontar sus batallas, gánela o la pierda. Y el Partido Liberal, desde hace cerca de 16 años, cuando el doctor Uribe llegó a la presidencia de la República, quedó en un estado como de limbo, que no sabía qué hacer. Y en vez de aglutinar a la hueste liberal que estaba allí dispuesta a dar la batalla por reconquistar el poder, lo que hicieron fue que incrustaron dentro de la dirección nacional personas que nunca habían sido liberales, como Rafael Pardo, que acuérdense que cuando Rafael Pardo fue candidato a la presidencia de la República, el partido casi pierde la personería jurídica, porque los liberales no queríamos a Rafael Pardo, quien había militado en todos los partidos menos en el Partido Liberal, y lo llamaron para ser director del partido, para ser candidato a la presidencia. Allí comenzó el declive del Partido Liberal y no han podido aprender la lección, sino que han continuado en el mismo error. Además de el cambio que se ha propuesto del directorio departamental, para hablar del caso de La Guajira, ¿qué caminos le quedan al Partido Liberal en esta sección del país para recomponerse? Las crisis crean oportunidades y este proceso electoral nos demostró dónde estaban las fallas. Si nosotros queremos hacer del Partido Liberal lo que fue anteriormente, lo normal, lo procedente, lo conducente, lo lógico, es que se reúnan todas las fuerzas, porque el Partido Liberal tiene una ventaja, no tiene una disciplina de perro, no es como la línea del ferrocarril donde hay que andar sobre dos rieles y quien se salga de ahí se estrella. No, el Partido Liberal es amplio, como dijo Carlos Lleras Restrepo, es una colcha de retazo. Aquí están representados todas las filosofías de universales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar a todos y cada una de las vertientes y tener un solo fin o un par de fines. Uno, aglutinar y salvar el partido, y dos, luchar por el departamento de La Guajira. Bueno, eso en cuanto al Partido Liberal. Ahora hablemos de generalidades a la luz de los resultados electorales del domingo anterior. Un tema recurrente en las últimas horas, en los últimos días, después de esta contienda, de esta jornada. La Guajira va a completar ya 8 años sin senador. Su lectura, su punto de vista. Grave. Hubo el optimismo, el deseo, la esperanza de que esta vez por lo menos teníamos un senador. Pero no aprendemos. La etnia indígena con su individualismo marcha cada día más a la dispersión. No es posible que los indígenas hubieran tenido más de 3 candidatos al Senado cuando no les daba para ganar uno solo. Hoy tuviéramos por lo menos el senador indígena, pero no somos capaces de aprender. Cada uno quiere que la historia se repita, pero en el otro, no en uno mismo. Lo otro, no es tanto que no hayamos respaldado a los candidatos al Senado. Tal vez ellos no supieron leer lo que estaba pasando en este momento en el departamento de La Guajira. Y es grave no tener un senador. No por el estatus en sí que da el Senado, que naturalmente, que si lo ponemos en una escala, algún punto por encima del representante tiene. Yo lo veo de una manera más práctica, Pepe y Kelia.
Yo digo que esto es que hay dos eventos donde se va a fabricar un ponqué y se va a repartir un ponqué. En la Cámara de Representantes, los representantes cogen el huevo, parten el huevo, baten el huevo, cogen la harina, hacen todo el proceso necesario y suficiente para hacer la mezcla para llevar el ponqué hasta el horno. Y ahí lo dejan en el horno y lo cuecen en el horno. Pero ese ponqué posteriormente tiene que pasar a que le pongan la por encima y la cereza y luego repartírselo y comérselo. ¿Qué es lo que hace el Senado? Y la crema y la cereza la hace en el Senado, y aquel que hizo el ponqué, como no está en la mesa para repartirlo, no le toca la tajada que le corresponde. Entonces hacemos un ponqué, los otros se los comen y nosotros tenemos que esperar que las migas que caen de la mesa nos lleguen a nosotros. Y nosotros no queremos migas, nosotros queremos ser partícipes del reparto de la economía nacional. Y eso solo lo conseguimos si tenemos senadores. Y tenemos senadores el día que nos concienticemos de que la Guajira, como decía Benjamín Herrera, la Guajira por encima de los partidos. Hay que ponernos de acuerdo con un hombre que tenga la capacidad, la honorabilidad y la responsabilidad de representarnos y de cumplir siquiera con la mínima parte de nuestros anhelos y nuestras esperanzas. La Guajira políticamente no ha dimensionado la importancia de tener un representante, un senador de la República, lo que pesa eso para el desarrollo. Y hemos puesto aquí, doctor Roberto Gutiérrez, algunos ejemplos de nuestros vecinos. Por ejemplo, para hablar solo de la costa Caribe, mire, en CNT sacaron un municipio de Córdoba, como usted sabe, sacaron 2 senadores. Ciénaga, para tener otro más cerca, sacaron 2 senadores. El departamento del Cesar, tenemos entendido, sacó 3 senadores. A Didier Lobo y sacó a Alfredo. Y si ustedes cogen los guarismos electorales, ¿cómo se repartieron las zonas en el Cesar? Para tener un equilibrio en la votación. Y sacaron a los 2. Si nosotros, alguna vez yo le propuse a los 3 grupos en que estaban divididos acá, a Pérez, a Ballesteros y a los conservadores, le dijimos, pero si hay para complacerlo a los 3, que el uno se lleve la gobernación, que el otro se lleve el Congreso y que el tercero se lleve el Corpo Guajira, y todos contentos y todos trabajamos alrededor de la Guajira, y me dijeron todo o nada, y nos hemos quedado con nada. Doctor Gutiérrez, en el caso del Congreso de la República, donde se hace necesario, urgente, o por lo menos en el Senado, una representación, ¿es posible hablar de un padrinazgo en este momento, viendo cómo quedó distribuido ya el Senado? ¿La Guajira podría pensar tener un padrino en el Senado? En adoptar un padrinazgo. Así es. ¿Se puede decir así? Bueno, todas las adopciones implican un compromiso. Yo te adopto, pero ¿tú qué me das? Entonces, ahí está el quid. ¿A quién recurrimos? José David Name estuvo acá a darse golpe en el pecho, pero José David Name fue el ponente de la ley de las regalías. Y los que vemos que tienen peso específico en el Congreso, porque ¿qué hacemos nosotros con aliarnos con Perico Pérez? Que es un ausentista, que no tiene voz, que no tiene peso específico. Si Perico Pérez de pronto va a necesitar más de nosotros que lo que nosotros podemos resolver, pero sí debemos aprovechar la circunstancia de que vienen unas elecciones especiales para exigirle a los candidatos que debe tener un mínimo de compromiso con el departamento de La Guajira para que La Guajira pueda responderle a sus aspiraciones. No las tienen, ellos en este momento no necesitan. Y cuando a nosotros nos necesitan es cuando ponemos las condiciones, pero nosotros aquí nos entregamos sin contraprestaciones y a veces sin tener un hilo conductor entre la ideología del departamento de La Guajira y la ideología de quienes piensan dirigir este país, y así no podemos llegar. Otra cosa, La Guajira tiene una migración desde hace unos años que no se han asimilado a la cultura de La Guajira. Están en La Guajira recibiendo los beneficios de La Guajira, pero tienen una relación de amor-odio contra La Guajira, y es más el odio que expresan con La Guajira que el beneficio que le dan a la propia Guajira. Y eso también es un factor determinante para que en las elecciones no se den los guarismos y los resultados que a veces esperamos.
Es decir, tratando de resumir, y quiero que usted nos ayude, la falta de unidad, la dispersión, el egoísmo, el imperio de los clanes familiares, entre otros factores, ha determinado y va a determinar de que La Guajira siga sin representación en el Senado. Eso unido a la falta de pedagogía sobre las doctrinas y filosofías de los partidos. Nosotros podemos acercarnos a cualquier conglomerado aquí en el departamento de La Guajira y preguntarle a alguien, ¿y por qué eres conservador? Porque mi papá es conservador. ¿Y por qué eres liberal? Porque me gusta el Partido Rojo. Pero la esencia de los partidos, el porqué de los partidos, hacia dónde conducen los partidos y la necesidad de que haya una cultura política, está incidiendo en que esa dispersión de que tú hablas y que nosotros vemos permanentemente en todos los procesos colectivos en el departamento de La Guajira. Ingeniero Roberto Gutiérrez, muchísimas gracias, un placer una vez más, repetimos, tenerlo aquí en los estudios de Guajira Estéreo. No quiero despedirme sin antes lamentar lo que pasó hoy en Inglaterra con la muerte de Stephen Hawking, el más grande físico de los últimos años. 3 grandes físicos dio el siglo pasado: Max Planck con la teoría cuántica, Albert Einstein con la teoría de la relatividad y Stephen Hawking con la teoría del Big Bang y los hoyos negros. Una gran pérdida para la ciencia en el mundo. Así es, muchísimas gracias. Se ha dirigido a la opinión pública por invitación de Guajira Estéreo el ingeniero Roberto Gutiérrez, haciendo un análisis de lo que fueron las elecciones legislativas en el departamento de La Guajira el pasado domingo 11 de marzo.